Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 50 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Muy bien, en nuestro capítulo 50 vamos a hablar de un escritor que nació en la segunda mitad del siglo XIX y que fue uno de los, por ahí, dos más destacados escritores que se animaron a pensar el futuro. En general, se considera que el escritor francés Julio Verne fue el más destacado de los pensadores del futuro, uno de los que va a generar lo que después en el siglo XX se va a llamar ciencia ficción. El otro es el autor del que vamos a hablar hoy, que es Herbert George Wells o H.G. Wells. ¿Sí? Ahora bien, vamos a poner un poquito en contexto histórico en qué momento ambos escritores desarrollaron sus obras. En la segunda mitad del siglo XIX y un poquito más adelante, a partir de 1870, empieza lo que se conoció como, con dos denominaciones, el periodo 1870-1914. Uno como la paz armada, porque las tensiones interimperialistas generaban conflictos en la periferia, pero no en el centro, pero también la burguesía adoptó el nombre de esa época como la Belle Époque, como la bella época. Bueno, los valses de Strauss son típicos de esa idea optimista de la burguesía triunfante que se había enriquecido, había ascendido y había empezado a disfrutar de las invenciones de la segunda fase de la revolución industrial. En ese sentido, la obra de Julio Verne es celebratoria, es optimista de eso. ¿Sí? Se ve en muchas de sus novelas, bueno, De la Tierra a la Luna, puede ser una de ellas, 20.000 leguas de viaje submarino, puede ser otra, y en general se dice, bueno, Julio Verne fue un visionario porque previó el desarrollo no solamente de la exploración espacial, sino la exploración de las profundidades submarinas, etcétera, etcétera. En general, digamos, vamos a repetirlo, Julio Verne tiene una visión optimista del progreso científico-tecnológico. George Wells no. Tempranamente empieza a ver que dentro de ese desarrollo científico-tecnológico empiezan a aparecer grietas, o que ese desarrollo científico-tecnológico no implica necesariamente un progreso para toda la sociedad. ¿Sí? Obviamente son los dos pensadores de países centrales, ¿sí? Bueno, para la época son las potencias dominantes. Francia por un lado y Gran Bretaña por el otro. ¿Sí? Vamos a ver entonces que por ahí algo que explica, o yo creo que en parte explica bastante las diferentes actitudes entre el desarrollo del progreso tecnológico, tiene que ver con las opciones ideológicas de ambos autores. En el caso de Wells, había nacido en una familia muy humilde, o sea que tuvo que empezar a trabajar tempranamente y no pudo completar sus estudios universitarios. Él había nacido en la localidad de Kent en 1866. Y tempranamente tuvo que trabajar y obviamente terminó siendo un periodista y un escritor profesional, o sea, alguien que vivía de su trabajo literario. Pero se acercó a una fracción que a menudo no es recordada o es dejada de lado, que es el socialismo fabiano. El socialismo fabiano era una variante del socialismo que no ascribe a la teoría marxista. ¿Sí? O sea que ellos piensan que la reforma social necesaria es posible sin métodos violentos, sin revolución del proletariado, sin lucha de clases y todo lo que esto implica. En ese grupo, que fue notable para la época, después se disolvió, estuvo, por ejemplo, Bernard Shaw. George Bernard Shaw participó, o sea, un grupo de intelectuales británicos, porque podría haber irlandeses, ingleses y escoceses, militó dentro del socialismo fabiano.
Bueno, el mérito de los dos, más allá de las diferencias ideológicas, es animarse a pensar el futuro, ¿sí? O sea, cómo va a ser el futuro que va a venir después de esto que estamos viviendo y cuál va a ser el efecto del desarrollo científico-tecnológico. Wells publica una obra, una novela breve, en 1895 que es The Time Machine, la máquina del tiempo. Probablemente haya habido algún otro autor que haya escrito sobre la posibilidad de trasladarse en el tiempo. Pero el más reconocido, a partir de 1895, va a tener gran influencia sobre la cultura del siglo XX en cuanto a la posibilidad de viajar en el tiempo, es esta pequeña obra, es una novela breve de 1895, escrita por Wells. ¿Por qué destaco la idea de pensar el futuro y la reivindico? Porque después de lo que ha pasado en las últimas décadas del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, parece que se ha impuesto la tesis postmoderna de que el tiempo se agotó, de que no hay posibilidad de cambio cualitativo posible en la organización económica, social o política del mundo. Y entonces es muy difícil que alguien se piense, o siquiera, digamos, en forma utópica o distópica, una posibilidad de un futuro diferente. Que el futuro, ¿cómo va a ser el futuro? O cuando se piensa, en general se orienta hacia la distopía, en forma bastante realista, considero yo, dado el avance de, por ejemplo, el daño ambiental que ha generado el desarrollo científico-tecnológico hasta el momento presente. Bueno, Wells va a ser conocido, va a escribir mucho, va a escribir hasta una historia de la humanidad. O sea, él no se consideraba un escritor, se consideraba un periodista, ¿sí? O sea, no un creador de ficciones, sino un tipo que pensaba y reflexionaba sobre lo real a través de obras ficcionales, pero a través también de sus obras periodísticas. Sus obras más conocidas, creo que son las que influyeron en la cultura popular del siglo XX, son obviamente The Time Machine, de 1895, The Invisible Man, de 1897, El hombre invisible, La guerra de los mundos, de 1898, y Los primeros hombres en la luna, de 1901. Fue candidato también varias veces al Premio Nobel de Literatura, en 1921, en 1932, en 1935 y 1946, año en que fallece. Bueno, muy bien. Ahora, la idea del viaje en el tiempo que aparece en The Time Machine de 1895 es una idea ya crítica del futuro. O sea que el futuro al que viaja el protagonista de la máquina del tiempo, llamado muchas veces por el mismo Wells en el texto El viajero en el tiempo, es un futuro distópico. Él viaja hacia el año 800-2000, digamos, de la era cristiana. Y se va a encontrar con una sociedad que aparentemente ha resuelto sus conflictos, pero que en general, pero que a medida, no en general, a medida que avanza la narración, el protagonista, el viajero en el tiempo, se da cuenta que la forma de resolución de ese conflicto ha sido nefasta, ¿sí? Y que la humanidad se ha escindido, ¿sí?, en dos parcialidades, los Eloi y los Morlock. Él nos cuenta que el primer encuentro, no bien llega a ese año 800-2000 y pico, es con los Eloi. Los Eloi son frágiles, gráciles, tímidos, los plantea también como anómicos, un poco tontos. Es más, en el episodio de casi al inicio de la novela, cuando llega a ese futuro remoto, hay una chica de los Eloi que cae en un arroyo y empieza a ahogarse y ninguno de sus compañeros intenta nada, o sea, no, son completamente indiferentes y él la salva. Y ahí el viajero en el tiempo empieza a pensar críticamente sobre esta humanidad futura, en que se han convertido. Son
vegetarianos, no consumen proteínas animales, viven en un entorno que es casi edénico, o sea, hermosas flores, hermosos árboles, frutos que hay por todos lados y de los cuales se alimentan. En general, se refugian para pasar la noche en grandes templos que parecen derruidos o que muestran signos de deterioro evidente. Y él empieza a pensar, en esto ha devenido la humanidad después de tanto tiempo de evolución. Pero no, porque la acción dramática nos va a llevar a conocer la otra parte de esa sociedad escindida y dual, donde persiste el conflicto. Los Eloi no son los únicos descendientes de la especie humana. La otra parte son los Morlocks. Y todo lo que tienen de bello los Eloi lo tienen de monstruoso los Morlocks. Los Morlocks viven bajo tierra, ¿sí? Y por la noche, solo por la noche, son ciegos a la luz del día, repelen la luz del día, la luz del fuego inclusive, y los Morlocks viven en los subterráneos, son subhumanos, digamos, en la deformidad, que son menos reconocibles como seres humanos que los Eloi, y por la noche salen de ese mundo subterráneo, cazan a los Eloi de los cuales se alimentan. O sea que la sociedad humana, por lo menos en ese lugar donde llegó el viajero en el tiempo, es una sociedad dual, donde una parte de la humanidad es el alimento de otra parte de la humanidad. ¿Sí? O sea, donde el canibalismo está instaurado como una práctica habitual. Es más, la reacción de los Eloi no es de combate, no es de resistencia, a lo sumo es de mantenerse unidos en lugares más o menos iluminados durante la noche, pero siempre alguno expresa de la voracidad de los Morlocks. Algunos autores han dicho que, no lo dice Wells en el texto, que esa escisión explica la lucha de clases. Los Eloi serían descendientes de la burguesía y los Morlocks sería lo que ha quedado reducida la clase obrera. ¿Sí? O sea, vemos cómo esta temprana novela sobre viajes en el tiempo, de 1895, ya presenta un futuro distópico. Muy bien. Por eso yo digo que Wells se diferencia de Verne en cuanto a su proyección crítica del desarrollo científico-tecnológico, o la idea de que no es todo tan bueno. Lamentablemente la historia le va a dar la razón a Wells y no a Verne, porque la Primera Guerra Mundial, o sea, lo que entonces se llamó la Gran Guerra, y luego se va a llamar Primera Guerra Mundial, va a disolver la idea de la Belle Époque y de que el progreso científico-tecnológico significa solamente un progreso para la especie humana, sino que puede traer males peores a los que se conocían por catástrofes naturales. O sea, el poder destructivo de las armas generadas por la segunda fase de la revolución industrial pone en evidencia que ese desarrollo científico-tecnológico no necesariamente implica una mejora en las condiciones de vida de los seres humanos. Eso lo había pensado Wells. Y se ve confirmado, él fallece en 1946, frente a los horrores aumentados de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, y además hay otra cuestión, porque nosotros hablamos de The Time Machine, el hombre invisible, la máquina del tiempo, pero también hay otra obra de él que va a volver a lo largo del siglo XX, que va a ser La Guerra de los Mundos, ¿sí? Escrita en 1898. O sea que uno de los primeros autores difundidos que nos cuenta que la Tierra va a ser invadida por marcianos, pero marcianos literalmente, ¿eh? Porque Wells en La Guerra de los Mundos dice que vienen de Marte. Después se verá, bueno, con el avance de la astronomía y que, bueno, Marte es inhabitado, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea de los marcianos surge de esta novela de Wells. Y hay otra cosa, un evento que va a ocurrir en 1938
y que va a tener como responsable a Orson Welles. Y lo vamos a contar citando este libro maravilloso para pensar de José Pablo Feynman, que es Filosofía Política del Poder Mediático. Bueno, ¿qué va a ocurrir en 1938? Bueno, leemos a José Pablo Feynman. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles y el Mercury Theatre, bajo el sello de la CBS, adaptaron el clásico La Guerra de los Mundos en un guión de radio. La historia es una adaptación del libro, los hechos se relataron en forma de noticiario, narrando la caída de meteoritos que posteriormente corresponderían a los contenedores de naves marcianas que derrotarían a las fuerzas norteamericanas usando una especie de rayo de calor y gases venenosos. La introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra de H.G. Wells. Bueno, se hace la presentación de la invasión y dice, de inmediato se pasaba la banda de música supuestamente desde el Hotel Park Plaza y periódicamente la interrumpían, la banda de música, para informar de la ficticia invasión marciana. Una de las intervenciones del personaje principal decía desde Nueva Jersey, señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sean una cara. Puede que sea. Los oyentes que sintonizaron la emisión y no escucharon la introducción pensaron que se trataba de una emisión real de noticias, lo cual provocó el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, donde supuestamente se habrían originado los informes. La comisaría de policía y las redacciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos. Al día siguiente saltaron protestas exigiendo responsabilidades y una explicación, de modo que el propio Orson Welles pidió perdón por la broma de Halloween considerada una burla por los oyentes. La histeria colectiva demostró el poder de los medios de comunicación de masas y bueno, y ese curioso episodio también sirvió para cimentar la fama de Orson Welles, que creo que en 1940-1941 va a filmar El Ciudadano Kane, o llamado El Ciudadano. Vean entonces cómo un escritor que en general por los críticos, a pesar de que fue tantas veces nominado para el premio Nobel, no es considerado un gran escritor en cuanto a su forma. Parece que el contenido de sus ideas era mejor, lo que planteaba, las ideas que planteaba eran mejor que las formas en que lo expresaba a través de la escritura. Sin embargo, el pensamiento de alguien que se animó a pensar un futuro, y un futuro que crítico, como H.G. Wells, trascendió e influyó muchísimo en la cultura global del siglo XX. De hecho, la idea de los viajes en el tiempo planteada en el Time Machine tuvo un gran éxito a mediados de los 80 y principios de los 90 con Back to Future, con la trilogía dirigida por Zemeckis y protagonizada y ahora no me acuerdo, pero bueno, ustedes lo van a conocer, y son obras que se sostienen. La idea del viaje en el tiempo es una idea muy, pero muy atractiva y que va a volver. Pero pensemos entonces el gran mérito de Wells, que tan tempranamente empezó a plantear estas cuestiones y nos abrió la posibilidad de imaginar cómo va a ser el futuro, por qué y de qué forma. Bueno, hay una linda edición, yo tengo acá, que de las dos novelitas, que The Time Machine y El Hombre Invisible, o sea, La Máquina del Tiempo y El Hombre Invisible, que salió en los 80 con la biblioteca personal de Jorge Luis Borges. Francamente, yo recomiendo la lectura de las dos obras para conocer el pensamiento tan tempranamente expuesto, crítico respecto al futuro de Wells. Bueno, hasta la próxima. Buena suerte, buena lectura y nos vemos.